Hoy vamos a hablar de etiología de las alteraciones pulpares. El complejo dentino-pulpar es una unidad embriológica, topográfica, funcional y fisiopatológica. Ambos tejidos comparten el odontoblasto, célula terminal altamente especializada. Las causas de las alteraciones pulpares pueden ser bacterianas y iatrogénicas relacionadas con la preparación cavitaria, con el procedimiento restaurador, tratamiento ortodóntico, traumatismos agudos, bruxismo, cambios por edad, enfermedad periodontal, anomalías de desarrollo y multifactoriales, comprendiendo las lesiones cervicales no cariosas, diente fisurado y reabsorciones. Hablaremos sobre las causas bacterianas. Los objetivos son comprender los efectos de las lesiones cariosas en el complejo dentino-pulpar y conocer las reacciones a través de los mecanismos defensivos. El contenido abarca la lesión cariosa de esmalte, lesión cariosa de dentina, el rol protector del fluido dentinario y los mecanismos defensivos, esclerosis dentinaria, dentina terciaria y mecanismo inflamatorio inmunitario. La lesión cariosa de esmalte es un proceso intermitente de desmineralización y remineralización. Comienzan zonas de estancamiento del biofilm. El primer cambio histológico se da cuando la lesión cariosa abarca la mitad del espesor del esmalte. Consiste en la esclerosis dentinaria, que es la hipermineralización de los túbulos dentinarios por deposición de dentina peritubular. Disminuye la permeabilidad a la agresión. En lesiones cariosas de esmalte no cavitadas, a través del líquido intercristalino pasan las endotoxinas y se producen reacciones en el complejo dentino-pulpar como esclerosis e inflamación pulpar. Los odontoblastos se tornan cuboides, disminuyen en número. La zona de predentina se reduce. Los odontoblastos constituyen la primer línea de defensa, detectan la invasión bacteriana, iniciando y amplificando respuestas inmunes e inflamatorias. Cuando la lesión cariosa alcanza el límite amelodentinario, comienza la desmineralización en esa área hipermineralizada y su extensión se restringe a la lesión. Solo se produce expansión lateral en el límite amelodentinario en lesiones cariosas de esmalte cavitadas. Se destaca el rol protector del fluido dentinario. Tiene función inmunológica por presentar inmunoglobulinas y función antimicrobiana por presencia de beta-defensinas. Los odontoblastos actúan como una capa protectora de la pulpa, ya que se comunican por complejos de unión. Esto limita la difusión de los componentes tóxicos hacia el tejido pulpar, y el plexo capilar subodontoblástico ayuda a diluir las toxinas. ¿Cómo se activa la respuesta dentinogénica? Actualmente se considera a la matriz dentinaria un reservorio de moléculas bioactivas. En la lesión cariosa, los ácidos liberados por las bacterias desmineralizan los tejidos duros y activan metaloproteinasas, que son las proteínas endógenas de la dentina. Esto produce la degradación de la matriz dentinaria y la liberación de factores de crecimiento y moléculas bioactivas de la dentina. Es así que en la dentina desmineralizada se liberan factores de crecimiento y moléculas bioactivas que interactúan con receptores de membrana de los odontoblastos. Eso produce una activación enzimática que estimula la síntesis de colágeno y la actividad de la fosfatasa alcalina, formándose la dentina esclerótica. El factor transformador de crecimiento beta, las proteínas morfogenéticas óseas, el factor de crecimiento similar a la insulina
y los factores angiogénicos liberados desde la matriz dentinaria actúan como moléculas señalizadoras activando receptores de superficie de los odontoblastos. Esto conduce a una activación enzimática y formación de dentina terciaria, segregada por los odontoblastos, que es reactiva cuando la injuria es moderada. En las lesiones cariosas de avance rápido, algunos odontoblastos mueren y se forma la dentina de reparación. Sus túbulos son irregulares y están en menor cantidad. Vean acá como la dentina esclerótica se forma del límite dentino pulpar hacia afuera y la dentina de reparación va del límite dentino pulpar hacia adentro. Se considera que la dentina de reparación es depositada por odontoblastos recientemente diferenciados o células de Hall. Recordemos que en la última mitosis, la célula que está en contacto con la membrana basal es la que se diferencia en odontoblasto, y la célula subyacente subodontoblastica o célula de Hall queda como una célula de reserva. También se menciona que puede haber células madre en la zona rica en células alrededor de elementos vasculares. Simultáneamente, desde el inicio de la injuria, se desencadena a nivel pulpar un mecanismo defensivo, inflamatorio e inmunitario. Las bacterias cariogénicas liberan PAMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns, que vean en el esquema que son los puntitos negros. La posición de los odontoblastos les permite detectar rápidamente componentes bacterianos a través de receptores de reconocimiento como los TLR, o sea, los Tool-like Receptors, que vean que son los puntitos violetas en el esquema. Se activan así en los odontoblastos vías que producen la liberación de péptidos antimicrobianos, inmunoglobulinas y citoquinas inflamatorias, que reclutan a las células dendríticas. Se vean esos puntitos celestes en el esquema. Las células dendríticas van aumentando en número a medida que progresa la lesión cariosa. Se distribuyen en la parte central, en la región subodontoblástica, y algunos extienden sus prolongaciones dentro de los túbulos y capturan antígenos. Con la liberación de citoquinas proinflamatorias se produce vasodilatación y hay un brote de fibras nerviosas. Las terminaciones nerviosas asociadas a los vasos se activan, liberando neuropéptidos vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular, regulando así el flujo sanguíneo para que se mantenga normal. Esto es lo que se conoce como inflamación neurogénica, que forma parte del mecanismo defensivo inflamatorio inmunitario. Vemos cómo los odontoblastos son células clave en el inicio y desarrollo de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Hablaremos sobre las causas iatrogénicas. Dentro del contenido tenemos las causas iatrogénicas que están relacionadas con la preparación cavitaria, como la presión de corte, el calor friccional, la deshidratación dentinaria y sellado temporario. Y las causas iatrogénicas relacionadas con el procedimiento restaurador, aislación absoluta y procedimientos en odontología adhesiva, tratamiento ortodóntico y medidas preventivas. Con respecto a la preparación cavitaria, con el uso de fresas se expone la dentina, hay un movimiento de fluido dentinario y esto genera sensibilidad. Como la dentina es una estructura refractaria al calor, el trauma mecánico producido por la preparación cavitaria depende, por una parte, del espesor de la dentina remanente y por otra parte del modo
como se realicen los procedimientos de presión de corte, calor friccional y deshidratación dentinaria. Las excesivas presiones de corte pueden producir calor friccional y deshidratación si no hay una adecuada refrigeración. También secar con un chorro continuo de aire produce deshidratación dentinaria. Esto produce desplazamiento del fluido dentinario y aspiración de las células, o sea que los odontoblastos abandonan la capa odontoblástica y penetran en los túbulos. En poco tiempo, las células sufren autólisis y desaparecen. Si el daño no es muy severo, son reemplazadas por células madre y se regenera así la capa odontoblástica por células capaces de formar dentina terciaria. Cuanto más voluminosa sea la fresa o piedra de diamante, mayor será el calor friccional. Cuanto más extensa sea la preparación cavitaria, mayor será la cantidad de túbulos expuestos y prolongaciones odontoblásticas que serán cortadas, por lo que mayor será el extravasamiento de fluido dentinario. Como medidas preventivas en relación a la preparación cavitaria para minimizar el daño al complejo dentino pulpar, se aconseja usar instrumentos rotatorios nuevos con adecuada refrigeración. La presión de corte debe ser mínima e intermitente. Hidratar las preparaciones cavitarias extensas, ya que son las que pierden mayor volumen de fluido dentinario. Especialmente en cavidades medianas y profundas, donde los túbulos dentinarios son más amplios, se aconseja iniciar el secado de la cavidad con torundas de algodón y complementar con chorros intermitentes de aire, localizando la punta de la jeringa cerca de la cavidad y en diferentes direcciones. Tener en cuenta que el cavit tiene en su composición óxido de zinc y sulfato de calcio, por lo que se comporta como un yeso absorbiendo agua durante el fraguado. En una cavidad profunda, con cámara amplia o normal, va a absorber el fluido dentinario y esto le puede provocar al paciente hipersensibilidad. No ocurre esto cuando la cámara y conductos son atrésicos, ya que por la esclerosis los conductos están obliterados y hay menor volumen de fluido dentinario. Como medida preventiva, en una cavidad profunda con cámara amplia o normal, debajo del cavit debe colocarse un biomaterial como base cavitaria. Si aún no fue realizada la eliminación de caries en las paredes laterales, colocar hidróxido de calcio o torunda en piso cavitario antes de sellar con cavit. En cuanto a las causas iatrogénicas relacionadas con el procedimiento restaurador, con la aislación absoluta se eliminan dos problemas: invasión de microorganismos, ya sea por penetración de saliva o por uso de instrumentos contaminados, y contaminación de la cavidad por humedad. Los vapores de la humedad provenientes de la respiración se acumulan en las superficies dentarias. Vemos cómo se empaña el espejo cuando no se usa gomadique. Esto perjudica la calidad de la restauración adhesiva. Cuando realizamos procedimientos en odontología adhesiva, debemos considerar que la adhesión a la dentina superficial es más favorable porque hay mayor superficie de dentina intertubular y por lo tanto de fibras colágenas. La amplitud de los túbulos es menor, por lo que disminuye la humedad, ya que disminuye la cantidad de fluido dentinario. En cambio, en la dentina profunda, la adhesión es desfavorable porque hay poca dentina intertubular, por lo tanto menor proporción de colágeno para formar la capa híbrida. Y por la amplitud de los túbulos hay mayor volumen de fluido dentinario. Si el borde cabo superficial del tallado es irregular, los prismas del esmalte finos se fracturan
y permiten infiltración bacteriana y sensibilidad posoperatoria. El grabado ácido excesivo aumenta la permeabilidad dentinaria, la humedad y la agresión química de las resinas, especialmente en cavidades profundas. Por otra parte, los ácidos son hipertónicos, o sea que tienden a retirar fluido dentinario, lo que produce un desplazamiento de los odontoblastos. Esto puede causar sensibilidad posoperatoria. El exceso de humedad puede inhibir la infiltración del primer en la dentina intertubular. El tiempo de secado excesivo colapsa las fibras colágenas, impidiendo la penetración del primer en profundidad para formar la capa híbrida. La técnica inadecuada de inserción y polimerización de resina aumenta la contracción del material, la sensibilidad posoperatoria y el desgaste prematuro de la restauración. Los márgenes expuestos favorecen la filtración de humedad y bacterias, y el pulido inadecuado puede generar calor. La iatrogenia relacionada con el procedimiento restaurador a partir de la formación de una capa híbrida defectuosa conduce a filtración marginal y puede provocar sensibilidad posoperatoria. Como medidas preventivas, el borde cabo superficial en esmalte debe estar bien definido, con o sin bisel según el tipo cavitario. Si es necesario colocar matriz y cuñas, estas deben estar correctamente adaptadas. No exceder el tiempo de grabado ácido. Lograr una superficie de dentina que no esté ni muy seca ni muy húmeda. Lograr una adecuada protección dentino-pulpar. El material más usado son los ionómeros vítreos. El módulo elástico es similar a la dentina y en cavidades profundas donde los túbulos son muy permeables impiden el pasaje de monómeros de resina a la pulpa. Se debe conocer qué sucede al insertar una resina y fotocurar y qué recursos se deben emplear para minimizar los efectos indeseables. Y al pulir, hacerlo con intermitencia y sin presión para no generar sobrecalentamiento. Con el tratamiento ortodóntico, si las fuerzas son ligeras, se produce un aumento transitorio del flujo sanguíneo pulpar. En cambio, si las fuerzas que se ejercen son extremas, se pueden producir reabsorciones radiculares de distinto grado, como vemos en este esquema tomado de Andreasen. En esta radiografía observen, frente a fuerzas bruscas de ortodoncia, cómo se acortaron los ápices por reabsorción. Para prevenir, se deben realizar fuerzas ligeras e intermitentes, realizar controles radiográficos durante el tratamiento ortodóntico, el primer control a los 6 meses. Si se detectan reabsorciones, suspender el tratamiento por 3 meses y luego hacer controles trimestrales.